De vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Amigos, como les habíamos comentado, el otro tema del día, desde el día de ayer, y estamos seguros de que va a ser así durante los próximos días y probablemente semanas, la situación en Haití, producto del magnicidio que se produjera la madrugada de ayer, evidentemente como magnicidio al fin, contra el presidente Jovenel Moïse. Han surgido una cantidad de informaciones. Como decíamos al principio, la verdad es que uno en este momento le cuesta mucho discernir qué información puede ser veraz, qué información puede estar manipulada desde el punto de vista político e incluso social ante la situación que hay en el vecino país. Por eso quisimos invitar hoy al sociólogo Camille Chalmers. Y me disculpa, don Camille, por la pronunciación, pero bueno, usted nos entiende. Usted nos entiende porque usted habla perfectamente español. Gracias por atender a nuestra invitación. Karina y Alex, les saludamos y quisiéramos, entendemos que usted está allá en Haití o está de este lado de la frontera. No, estoy en Haití. Está en Haití. Cuéntenos cuál es la situación en este momento. Eso es lo primero que queremos saber. ¿Cuál es la situación en las calles de Puerto Príncipe y en el país en general? Bueno, hasta ahora en las calles de Puerto Príncipe es hay bastante tranquilidad. Las calles están vacías mayormente, una tranquilidad tensa. La gente se queda en su casa. La mayoría de los comercios y de las actividades económicas están paralizadas y la mayoría de la población está en una expectativa, esperando información para entender lo que pasó, porque hasta ahora las autoridades no están dando información precisas y hay todavía muchas preguntas, muchos interrogantes sobre realmente lo que pasó esta noche del 6 al 7 de julio. Don Camil, disculpe que lo interrumpa, pero usted acaba de utilizar una palabra que yo quiero que usted me diga qué significa en este momento en Haití. La autoridad. ¿Quién es la autoridad en este momento en Haití? Sí, es un problema también, porque hay que subrayar que el presidente que fue asesinado ya no era presidente, porque su mandato finalizó desde el 7 de febrero del 2021 y había nombrado un primer ministro, que era un primer ministro interino, sí, es decir, con competencias reducidas, y 2 días antes de su fallecimiento nombró otro primer ministro. Pero este segundo no ha sido juramentado y no ha tenido tiempo de ser instalado. Así que después de la muerte de Jovenel Moïse, el primer ministro de facto se instaló como primer ministro y está operando como si fuera jefe del Ejecutivo, sí. tomando decisiones totalmente ilegales. Incluso, por ejemplo, estableció un estado de sitio, lo que está prohibido por la Constitución, porque la Constitución establece en su artículo 278 que el estado de sitio se establece solamente cuando hay guerra contra otro país. Instaló un estado de sitio para impedir las movilizaciones populares y para eliminar las libertades públicas fundamentales, lo que es totalmente inaceptable. Y ha hecho hoy una decisión todavía más grave, es que sin ninguna consulta, sin ninguna precaución de discutir con las fuerzas políticas y sociales del país, solicitó una intervención militar de Naciones Unidas, lo que es gravísimo porque nosotros en los movimientos sociales y populares, en los partidos políticos, consideramos que el balance de la última ocupación militar de nuestro territorio es totalmente negativo. Tuvimos una ocupación militar muy numerosa desde 2004 hasta 2017 y esa ocupación militar agravó la crisis de la sociedad haitiana, contribuyó a debilitar las instituciones democráticas y desvió el curso de la construcción democrática, por ejemplo, con la descredibilidad del sistema electoral que fue transformado en un sistema electoral controlado desde el exterior. Sí. Y además de eso, la MINUSTA también hizo violaciones muy graves
de todos los derechos básicos del pueblo de Haití, múltiples violaciones contra mujeres. Ahora tenemos decenas de miles de niños sin padres. Y también el cólera, introdujo el cólera con un saldo de casi 40.000 muertos, ¿no? Sin realmente ninguna indemnización, ninguna medida para reparar el país de la introducción del cólera. Así que tenemos una experiencia totalmente negativa y esa fuerza de la MINUSTA hizo una alianza con las fuerzas más retrógradas y más de extrema derecha del país, lo que es parte de la explicación de lo que sucede en Haití ahora. Camil, ¿cuáles serían los pasos necesarios para organizar unas elecciones en Haití? Bueno, primero hay que cambiar el clima político, porque tenemos un clima político totalmente polarizado con la existencia de las pandillas armadas que tienen el apoyo del gobierno, del ejecutivo, y que no permiten ningún ejercicio democrático de preparación de las elecciones. No hay posibilidad, por ejemplo, de caminar por todo el país para presentar su programa. No hay posibilidad de instalar, por ejemplo, procesos educativos políticos para las elecciones, etc. Así que en ese ambiente no hay posibilidad de elecciones democráticas. Y más aún, el Consejo Electoral que existe ahora es un consejo electoral nombrado por Jovenel Moïse afuera de las disposiciones constitucionales y que son personas que pertenecen todas a la clientela de la PHTK, de la extrema derecha. Así que no gozan de ninguna confianza, de ninguna legitimidad que permitiría realmente hacer la gestión transparente de un proceso electoral. Así que hay que cambiar el personal del Consejo Electoral adoptando la metodología fijada por la Constitución, que es una metodología de representación de sectores sociales, y hay que cambiar todo el sistema electoral, que ahora es un sistema electoral colonizado y un sistema electoral que en parte está controlado por las fuerzas del narcotráfico. Ahora, Camil, bueno, ante todo lo que usted está diciendo, fíjense que uno se pregunta, claro, desde afuera, no es lo mismo nunca estar viviendo la situación internamente, pero si, si el clima político es tan complicado en este momento, que costaría tanto llegar a unas elecciones, por ejemplo, que podría ser una posible salida, una ayuda internacional, una cooperación internacional no pudiera ser la única salida a corto plazo. Pareciera que no hay posibilidades de que internamente haya una solución a corto plazo. Sí, 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 no, es que no, la forma adoptada por las misiones de Naciones Unidas son mayormente una expropiación de las competencias básicas de las instituciones haitianas, a una transferencia de competencias que debilita las instituciones y no permite realmente que haya un ejercicio democrático real. Por eso estamos diciendo que la transición que tenemos que construir debe ser una transición controlada por los actores políticos haitianos. Y es muy importante subrayar que a pesar de la imagen que se proyecta a nivel de la prensa internacional, existen plataformas, existen espacios de discusión, de construcción colectiva, que durante los 2 últimos años han hecho propuestas coherentes que pueden realmente ayudar a construir, a implementar un proceso de transición exitosa que permite regresar a la normalidad constitucional y que permite construir la base de un sistema electoral realmente democrático y controlado por las fuerzas políticas y sociales haitianas. Camil, hemos visto información sobre personas capturadas por haber participado en el asesinato al presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, me gustaría saber si en Haití ya se ha manejado información sobre evidencia de la participación de estas personas en el asesinato. No, no, realmente todo queda muy confuso y las informaciones dadas por el jefe de la policía no permiten realmente entender lo que pasó. Hay mucha incoherencia, hay muchos vacíos en las explicaciones que se dan y ninguno de los capturados ha sido presentado realmente a la prensa para saber exactamente sus motivaciones y el proceso de organización del asesinato.
Así que hay realmente, claramente una manipulación para esconder cuál es la fuente real del asesinato y para esconder las fuerzas políticas internas que participaron en la preparación de ese crimen. Y en ese sentido, eso confirma la impresión que tenemos que realmente es un crimen que fue organizado por fuerzas internas a PHTK dentro de una lucha interna para el control del poder y el control de las próximas elecciones. Pero según esa hipótesis de ustedes, que sería algo interno por parte de esta agrupación política, igual con apoyo o sin apoyo internacional. Sí, 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 probablemente con apoyo internacional, ¿De pero dónde por supuesto, específicamente, sí, según ustedes ven? sí, es que, bueno, han participado alguna gente que llaman mercenarios y hemos visto 12 cédulas, ¿no? Un tipo de Serbia, pero que vive en Estados Unidos y que tiene mucho el perfil de los mercenarios que conocemos y que trabajan como agentes secretos de la CIA y de otros organismos de seguridad de Estados Unidos. Así que seguramente se han dado participación de gente de afuera, pero el complot fue preparado, pensado y ejecutado con fuerzas internas y probablemente con la participación de las fuerzas de seguridad personal de Jovenel Moïse. Sí. Perdón, Ujú. Karina, ¿qué tan cierto es o qué tan cierta es la versión que indica que hay también o estaría inmerso en todo esto el tema del narcotráfico también? Es muy probable porque sabemos que Michel Martelly y Jovenel Moïse y gran parte de la dirigencia de PHTK utilizan mucho los fondos y los mecanismos del narcotráfico y eso se evidenció muy claramente durante la campaña electoral de 2015-2016 y hay todo un expediente conocido de participación, de colaboración con los narcotraficantes. E incluso nosotros siempre denunciamos, y eso es parte de la lucha que estamos haciendo ahora, para que no haya un control del narcotráfico del juego político, y estamos hablando de todo un proceso de desgangsterización del juego político, que lo que es un objetivo fundamental en el proceso de reconstrucción del sistema democrático. Sobre la seguridad presidencial de Jovenel Moïse, aún no han dado declaraciones, no hay novedades, reporte de heridos. ¿Qué ha pasado con esto? Porque llama mucho la atención cómo los mercenarios pudieron penetrar hasta la vivienda. Sí, eso es uno de los interrogantes, porque por supuesto un presidente tiene 3 anillos de seguridad y Jovenel Moïse invierte mucho, son millones de dólares invertidos para su seguridad personal. Tiene más de 700 agentes especializados solamente en esto. Y además, hace un año, el gobierno haitiano firmó un contrato con una firma privada de Estados Unidos especializada en seguridad, que se llama Blackwater, que conocen probablemente por su participación en la guerra de Irak y de Afganistán. Y supuestamente esta gente participaba en el sistema de seguridad del presidente. Así que no se puede explicar que hubo una penetración tan fácil, ¿no? Que llegó hasta la cama del jefe de Estado y que la policía no ha dado ninguna explicación de cómo eso fue posible. No hay ningún balance de heridos dentro del cuerpo de seguridad de Jovenel Moïse, quienes fueron heridos. Y la gente del barrio escuchó un tiroteo terrible durante casi una hora. Pero eso fue después del asesinato, supongamos, ¿no? Sí. Así que, ¿cómo puede existir un tiroteo tan intenso, incluso con utilización no sé, grenade, como se llama en español? Así que escucharon explosiones, etcétera, pero no hay heridos. El único herido es Jovenel Moïse, el único matado es Jovenel Moïse, Bueno, y la es la única esposa, herida ¿no? es la mujer de Jovenel Moïse. Sí. Es una cosa de película, ¿no?
nadie puede creer en esa película, que realmente es una situación trágica y es evidente que nos están mintiendo para esconder quiénes son los autores y los que cometiron este crimen. Camil, una última pregunta. Usted comentaba que el primer ministro de facto, como usted le llama, hizo hoy un llamado que a todas luces vendría siendo ilegal de solicitud de intervención de la ONU. Independientemente de que eso sea ilegal o no, ¿usted cree que siendo él quien hace el llamado, eso se vaya a producir, no se vaya a producir? ¿O podría, por lo menos a nivel de investigación, para que este caso se aclare lo suficientemente, habría la posibilidad de que se traslade a Haití una comisión internacional? Bueno, sí, por supuesto, a nivel del proceso judicial es muy importante que haya un proceso transparente que permite llegar a identificar quiénes son los responsables de este acto. Y nosotros estamos pidiendo eso también. Pero para la cuestión de la intervención militar, hay mucha incertidumbre, no se sabe exactamente cómo se va a avanzar en eso. Nosotros nos estamos oponiendo con mucha fuerza a toda posibilidad de intervención militar, porque sabemos que hemos vivido en carne propia lo que significó eso durante el periodo de la MINUSTA y todo lo que significó como empeoramiento de la crisis haitiana. Así que nos oponemos a eso y vamos a hacer todo lo posible para tratar de impedir una intervención militar. Y esperamos también que las organizaciones solidarias a nivel de América Latina puedan explicar que ahora no es necesario una intervención militar, que la intervención militar de todo modo no ayuda, porque todo el proceso de inseguridad, todo el proceso de pandillas empezó y se intensificó durante la presencia militar de la costa. Doctor, agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en No se diga más. Lamentablemente, por razones de tiempo, en el día de hoy tenemos que concluir, pero dejamos las puertas abiertas para una próxima ocasión, ya que estaremos dándole seguimiento a este tema. Gracias por Muchísimas haber... gracias por la invitación y aprovechamos para saludar las organizaciones dominicanas que son muy solidarias, que han hecho mucho para explicar lo que está pasando en Haití y para solidarizarse con nosotros. Bueno, y nuestros mejores deseos para que allá en Puerto Príncipe, donde usted se encuentra, es bueno que nuestros oyentes lo sepan o recordárselos, que bueno, que todo se solucione lo más pronto posible. Muchísimas gracias, Muchísimas doctor. gracias. Ha Gracias. sido Camil Chalmers, sociólogo haitiano desde Puerto Príncipe, conversándonos sobre la situación tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Ya volvemos.